Hola amigos, saludos, buenas tardes para quienes en tiempo real están con nosotros aquí en nuestro canal de Facebook, SBC Noticias y Castro Guerrero Producciones o en YouTube, por los dos canales, Sabatino en la tarde. Hace 8 días era la semana de vacaciones para los católicos, la Semana Santa, Semana Mayor. Hicimos un pare. ¿Cómo le fue, Santiago, en esta quincena? ¿Qué novedades? Bienvenido a este programa que se llama Observatorio Político, que se transmite aquí a través de Castro Guerrero Producciones, Facebook Live, SBC Noticias Facebook Live, por los dos canales en YouTube. Pues nos fue muy bien, Alejandro, porque tuvimos oportunidad de salir un poco más fuera del departamento y eso nos ayuda mucho a tener otra visión de otros lugares, como es costumbre, ¿no? Pero usted reflexionó en torno a lo que conmemora la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Usted es un hombre de convicciones, de fe, entiende el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la resurrección de entre los muertos. No, yo no participo de ceremonias religiosas, Alejandro. Esos viajes, pues hicimos unos retiros por ahí en el Cauca, pero no propiamente espirituales, sino con estudiantes de la Universidad del Cauca, del Valle, retiros de lectura, digamos, de tertulias, pero no de lecturas sagradas, sino de lectura de literatura, de libros. Ya se había muerto inclusive Mario Vargas Llosa, entonces el tema en esas tertulias fue eso, los libros de Vargas Llosa, y recordar un poco la historia de él, ver los videos de la historia de Vargas Llosa. Yo soy un gran lector de Vargas Llosa, es uno de los que más, y quizás de los novelistas que le he leído casi más de 30 novelas de él. Peruano él, ¿no? Peruano, sí, señor. Sí. También murió Francisco, el Papa progresista. Papa, sí, fue esta semana que se murió Francisco. Pensé que usted, porque era un Papa cercano a la comunidad diversa, usted había estado al tanto también de esa noticia. No, pues por supuesto que sí. Lamento mucho que una persona como el Papa, que transformó la Iglesia de alguna manera, hizo una transformación acorde a los tiempos que estamos, se adaptó a las circunstancias que vivimos hoy en día, porque la mayoría de las iglesias están un poco atrasadas en ese tema, pero la Iglesia Católica pues le dio vuelco y eso le ha ayudado muchísimo. Fíjese usted que le ha dado volvió en Europa a crecer un poquito el catolicismo, que estaba en decadencia, y en América Latina también, en algunos países donde estaban retirando, porque es que muchos católicos no se retiran propiamente para irse a otras religiones, se retiran del todo, de todas. En Europa el 60% de la población es atea, la mayoría de países europeos, incluyendo Italia. El 40% de los italianos se consideran ateos, no van a misa, no van a ninguna religión, menos otras religiones. Pero yo sí lamenté mucho el Papa, ojalá la Iglesia continúe con ese ritmo y el nuevo Papa que elijan siga los caminos de Francisco. Es probable que no, me temo que no, vuelve un conservador. Pues yo creería que no, porque de línea dura. La mayoría de los que están como candidatos allí, que tienen opciones, los veo a la mayoría progresista. Hay uno o dos que son de tendencia conservadora, pero la mayoría quiere seguir ese mismo camino. El fin de semana anterior, precisamente, Noticias 1 publicó una noticia que nosotros publicamos aquí en Castro Guerrero Producciones, en donde entregó la cifra de colombianos que se han retirado de la Iglesia Católica. Ha mermado la Iglesia Católica Romana Apostólica, claro, su feligresía, pero también señala la noticia que en un gran porcentaje, incluso mayor, ha mermado la feligresía de las congregaciones mal llamadas protestantes, las evangélicas, las pentecostales y neopentecostales. La gente, tras la pandemia, empezó, en vez de entender el mensaje de Dios para la humanidad, comenzó una nueva era de la humanidad tras la pandemia de la COVID, la gente ya poco le interesa la espiritualidad, o quizá no les interesa esa clase de organizaciones que predican, pero no practican el amor de Jesús. Sí, es que la mayoría de las grandes religiones, digamos, es que el problema de las iglesias evangélicas cristianas es que se ha proliferado demasiada iglesia con fines no propiamente espirituales. Yo respeto mucho las iglesias que se han instituido hace muchos años, como las iglesias pentecostales, los movimientos misioneros, incluso la Alianza Cristiana, las iglesias bautistas,
que son instituciones. La de su papá, por ejemplo, es una institución, pero hay una gran mayoría de organizaciones religiosas que se han creado personalizadas, como con unos fines de lucro, de negocio, y otras que desafortunadamente sirven hoy para lavar dinero del narcotráfico. Se han creado específicamente para eso. Qué lamentable escuchar eso, Entonces, pero esto del pacto... cuando la gente se da cuenta de eso, comienza a perderle la fe y entonces no se indican solamente a una, sino que dice son todas. Infortunadamente, Son todas. los pactos de la prosperidad, ya no hay pacto de santidad, sino pactos de prosperidad y organizaciones pequeñas que terminan siendo en un municipio como Pitalito grandes que incluso intervienen en política y colocan su representante ahí en el cabildo municipal. Ocurre en cualquier otro sitio del territorio colombiano también. Sí, por supuesto, y eso desdibuja la labor de una iglesia, porque las iglesias, en mi concepto y de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que dicen los preceptos, pues no se deben meter en política, deben estar ajenas totalmente a eso. Dedíquese cada uno a lo suyo. Un pastor debe dedicarse a su rebaño y no debe dedicarse a la política, porque la política Hagan termina tesoros en el cielo. Exactamente. Hagan tesoros en el cielo, dice la palabra Santiago, pero otras cifras... Perdón, pero yo he mirado una cifra de que yo tuve hace poco de toda América Latina y me sorprendió, sí, el catolicismo. Por allá en los años 80, 90, el catolicismo estaba todavía en el 88% en Colombia y ahora ha descendido al 58%. Cierto, Ha descendido cierto. inmensamente. Y lo peor es, pues lo digo, es que la mayoría, o bueno, no sé si irá peor o mejor, pero la mayoría de esta gente que se retira ya no se retira para adherirse a otras iglesias también acá en América Latina, sino que se van, prácticamente se salen de todo, lo que usted dice, no terminan en ninguna organización religiosa, terminan afuera de todo, incluso desde en el escepticismo. Yo no diría tanto en el ateísmo, pero sí en el escepticismo. Escepticismo, me gusta mucho esa palabra, escepticismo. Sí. Desafortunadamente, y los temas de salud mental gravísimos aumentan, la gente claro, apartada de Dios nada puede lograr. 4 personas han muerto este año de diferentes edades aquí en Pitalito, reveló la Secretaría de Salud Municipal recientemente en diálogo con nosotros, que los problemas de salud mental vienen con cifras exponenciales, no solo en Pitalito, en el Huila, en el país, en el mundo. Sí, claro, el mal uso de las redes sociales tiene embolatada a la muchachada. Bueno, yo no diría tanto las redes sociales porque, por ejemplo, en Europa y en Canadá la mayoría de suicidios no obedece tanto a las redes sociales. En Europa la influencia de las redes sociales es casi muy mínima. Usted va a cualquier país europeo y la gente casi no tiene ni celular. Pero allá el suicidio no desciende porque hay unos factores que el europeo tiene como tal. Por ejemplo, el hecho de perder un empleo. El europeo a los 3-4 días si no consigue empleo se suicida. Se le tira un tren o se tira de un edificio de un 20 pisos. En Canadá hay un problema mucho más grave. Si usted toma la cifra del Canadá, la gran mayoría de muertes en Canadá el índice es por suicidios. ¿Y por qué se suicida la gente en Canadá? Y se suicida más el fin de año, además porque allá el suicidio es asistido. Usted le puede pedir a un hospital, a una clínica, hágame el favor y me asiste que voy a aplicarme la eutanasia porque quiero. ¿Y qué pasa? Los fines de año la gente hace un balance, entonces la mayoría son pensionados, mire usted los contrastes, son pensionados. Entonces el pensionado dice, el año entrante se me va a subir la renta del apartamento que pago. El sueldo no es que le suba mucho, entonces no puedo ir a los restaurantes que yo acostumbro ir el año entrante, no voy a poder ir. Entonces mucha gente dice, me toca cambiar de apartamento e irme a vivir a un tráiler, porque en Canadá también hay trailers como en Estados Unidos. Y esas personas dicen, no, yo no me voy a ir a vivir a un tráiler, no voy a dejar de ir a comer a restaurantes buenos, si mi presupuesto no me alcanza, mejor me muero. Y eso terminan en un hospital pidiendo, y allá la ley es muy clara, ahí se tiene 15 días hábiles para concederle el derecho, porque eso es rápido, ya no es como acá que usted pide una eutanasia y le dura hasta 3-4 años, hasta la gente que está muy enferma, la misma EPS le dilata eso, allá son 15 días hábiles, dice la Constitución, para que le definan esa situación. Y entonces generalmente todo el mundo lo define. El Congreso no determina eso, pero sí aprobó y ya el presidente sancionó la ley Ángel y la ley Lorenzo. Ajá.
prioritario para el progresismo colombiano la defensa de los animales. Y eso está bien. A mí me parece bien defender los animales, porque es que los animales son inocentes, son seres que, si usted los tiene como mascotas o si no los tiene, si los ve en la calle, hay que respetarlos, hay que... Son seres sintientes. La Biblia habla de eso, Santiago. Tiene respuesta a todo. Al amo, trate bien al animal. Y no demorará más adelante los ecologistas y los vegetaristas en defender las plantas también. No hay que pegarle a la planta, no hay que cortar el árbol porque sufre y todas esas cosas. Eso viene todo eso. Más adelante, eso es parte del progresismo. Porque yo es una discusión que yo siempre tengo con los vegetarianos, que ahora no se llaman vegetarianos, no veganos. Entonces, no coma carne, no coma... Hombre, pero están comiéndose una lechuga que también al arrancarla se muere. Les digo yo, es que se muere, esa también tiene vida. Ojo con eso. Ustedes van a terminar comiendo piedras. Usted es 100% progresista, piedras. ¿No? Yo soy progresista, pero doy a esos extremos que tienen los veganos tampoco de ir. Ahora esa discusión yo la he tenido, por ejemplo, con los que hicieron la ley de los toros, de prohibir los toros. Hombre, prohíben la ley de los toros, pero se van a comer sendos churrascos argentinos, sendos... 3/4, ¿no? 3/4. Delicioso. Con yuca lolín. A pedir también una puntadilla casada, y entonces no es malo que maten la ternera o el novillo, eso ya no es malo, pero cuando alguien sale allá a una plaza de toros a matar un toro, entonces es malo. Entonces, ¿dónde está esa doble situación? Le tengo otra noticia. A ver. Cambio de tercio. Eso está bien. Decían los comentaristas de toros. Escándalo en la agricultura 1, dice Diario del Huila hoy. ¿En la agricultura? En los pasillos de la Secretaría de Agricultura se habla con inconformidad de una movida polémica. El actual secretario Carlos Cuellar, puesto por el doctor Rodrigo Villalba y Mosquera, pero cómo no, desplazó sin justificación a su secretaria privada, Andrea Bahamón, una funcionaria de planta con experiencia, esto que llaman de carrera administrativa, para poner en su lugar a una persona sin el entrenamiento adecuado para el cargo, señala la denuncia. Esta determinación no solo ha generado malestar interno, sino que también ha desmejorado visiblemente la atención al público, dice la denuncia del Diario del Huila hoy en La Cosa Política. El secretario de Agricultura del Huila está en medio de una tormenta. Acusó, al parecer en medio de gritos, a 2 funcionarios de vender certificados a pequeños productores, todo por un documento con información falsa que él mismo firmó. La situación se complica cuando la Procuraduría interviene, requiriendo explicaciones a la Gobernación por haber respaldado este acto irregular que terminó acreditando al Grupo Ecológico Río Cabrera Jerja en el PAE Neiva. Un día después, la Secretaría de Agricultura emitió la resolución 01-2025 anulando el certificado que habilitaba a un contratista, dejando claro que no cumplía con los requisitos. Escándalo tras escándalo en la gobernación del departamento del Huila, escándalo tras escándalo. Este señor Carlos Cuellar no fue el que ocupó la carne en un tiempo. Carlos Alberto Cuellar, de Campo Alegre, Huila, mano derecha, Alfil, villalbista. Lo tienen en el reverbero para candidato a la gobernación del departamento de Huila porque es un hombre docto, preparado, juicioso y lo más importante, sabe hacer caso. Dijo mi abuelo, come callado. Es leal. Es leal. Es leal a las directrices, no del Partido Liberal, sino del villalbismo. Del doctor Rodrigo Villalba. Del doctor Villalba y de la doctora Florita Perdomo. No le contesta, no le dice que no. Si le dice renuncie a esta secretaría porque quiero que haga parte de la lista de la Cámara para que empuje a la doctora Flora. Claro. Obedece y aporta plata. Y aporta plata, que es lo más importante. Aporta plata, pone su nombre, pone votos. Pone votos. Es que con la plata se consiguen votos. Claro. Dicen ellos, la teoría de ellos es la teoría. Con la plata, y la teoría les funciona. Mire que la doctora Nidia Guzmán es la actual rectora de la USCO. Sí. Le ganó el pulso al partido Cambio Radical. Los de Cambio Radical están ¿cómo podríamos decir? Es que allí no había de Cambio Radical, Alejandro. Todos eran de lo mismo. Todos son del mismo. El doctor Balbuena es el nuevo rector. Le ganó por un poquitico a Pedro Reyes Gaspar, el candidato que era de Cambio Radical. Aparentemente, pero esos son villalbistas todos. Y el doctor el más viejito,
Ese es lo mismo, esos son villalbistas todos. Es que están todos. viejitos ya. No es que toca ser viejito y tener doctorado y todas cosas. Por eso, pues el que estaba que tú ya la otra vez, Pedro Reyes Gaspar. El doctor Reyes Gaspar Ellos perdió en Francalit. Son villalbistas todos, allí no hay ninguno, yo no veo ninguno de Cambio Radical, todos han sido de ese grupo de Villalba allá. Sigue la Manguala manejando la gobernación, no había perdón, nada. Manejando la Universidad Surcolombiana. Claro, allí no había nada de cambio, por eso había todo, cualquiera que ganara era lo mismo, era la misma cosa. Hubiera ganado el doctor Balbuena, el otro doctor, el otro Pedro, de todo, el que fuera, la misma cosa era, todos eran de lo mismo. Quizá tenga más arraigo con la doctora Nidia, quizá, pero... Este es el candidato de la doctora Nidia. Pero este es obediente al doctor Villalba, lo que usted dice. ¿Y la doctora Nidia también? Pues claro, ella respira por los pulmones del doctor Villalba. Y se mueren cuando lo ven, se quedan quieticos, calladitos la boca. ¿Qué pasará cuando el doctor Villalba ya fallezca, descanse como el Papa Francisco? ¿Le harán una...? No, ese movimiento... ¿Lo van a beatificar? ¿Le colocan unas veladoras? Es posible. Lo que yo digo es que esos movimientos que son caudillistas como estos se acaban. Porque el caudillismo, cuando el caudillo perece, la marmaja se va al suelo, todo lo demás se va. Porque nadie tiene la habilidad ni el poder para manejar a nadie, porque eso se vuelve se atomiza. O sea que el uribismo se va a acabar ahora que falte el doctor Álvaro Uribe, que estuvo en Neiva ayer, ¿no? Oiga, fracasos, ese centro democrático. Sí. No existe el centro democrático, hay uribismo, pero sí, fracturado. Fracturado, pues son los mismos de siempre, los mismos que van allá, líderes que ya desafortunadamente pues no tienen mayor relevancia, ¿no? Y ellos andan de todos en caravana, los precandidatos del Centro Democrático, porque si salen solos, pues la gente no les llega. Si salen solos, y así cuando hacen, pues las reuniones no son tan numerosas. Y la mayoría de la gente va por ver al doctor Álvaro Uribe, no es más, porque a ellos no les interesa Misia Fernanda, ni les interesa el doctor Uribe Turbay, la doctora Cabal, ni la Cabal, ni este señor del sombrero suaceño, sombrero, ¿cómo es que se llama? No es suaceño, es aguadeño, el Guerra. El señor Guerra, que le gusta la guerra. O la otra señora esta que es de Antioquia, que también anda con ellos. Entonces, no le interesa. Yo debo por ver y saludar al doctor Uribe, no es más. Y se va el doctor Uribe y no... ¿Qué le debe el sur del departamento del Huila, apreciado Santiago Villarreal y Cuellar, al Centro Democrático, a los gobiernos del doctor Álvaro Uribe Vélez y... al cierre de Iván Duque Márquez? Porque bueno, Juan Manuel Santos Calderón se deslindó un poco como un socialdemócrata, un hombre de perdón, de paz, de reconciliación, y dicen los que saben que le fue totalmente infiel al doctor Uribe, desleal. ¿Qué no debemos aquí en el sur? Bueno, al sur ellos nos están debiendo acá. A nosotros, el doctor Uribe pues dejó una cantidad de muertos que ahora el Estado los está pagando, todos estamos pagando con plata del Estado una cantidad de muertos de los falsos positivos. Creo que en el departamento del Huila son más de 17 asesinatos que cometieron con los falsos positivos. Esta es una de las obras más grandes que dejó el doctor Uribe en el departamento del Huila, que entre 2005 y 2009 asesinaron una cantidad de personas con los falsos positivos. Entonces esa es una deuda que nosotros le estamos pagando a los personas, y faltan más, porque hay más demandas por indemnización. Eso fue lo que ellos trajeron, violencia del Estado, porque la violencia no solamente la generan los grupos armados, la violencia también viene cuando el Estado se ensaña con las personas a desaparecer, a torturar, a matar. De alguna manera, eso le debemos. De resto, yo no he visto aquí obras públicas del doctor Uribe. Yo no he visto aquí una palada de arena que alguien trajo y dijo, aquí hicimos un puente porque el doctor Uribe lo hizo. Es que ni en el departamento del Huila usted no ve obras. Grandes obras. Y el departamento del Huila, ¿sí? Muy uribista. Muy uribista, pero es un uribismo de fanatismo, de folgorio, de pura... pero no es porque haya traído nada, porque... En las obras públicas en el departamento de Huila sí acabaron. Esto que están haciendo de las 4G, de la pavimentación de la carretera Neiva, Pitalito, Santana, es obra de Juan Manuel Santos. Eso lo dejó contratado el mismo Germán Vargas Lleras, el doctor Germán Vargas Lleras, cuando era vicepresidente de la Nación, que se encargó de las obras públicas. Dejaron contratado con una situación fallida de que el contratista no cumplió.
Y eso lo destrabó Duque. Eso lo destrabó Duque gracias, eso sí hay que decirlo, a la presión de los parlamentarios huilenses. Ellos se presionan, menos los del Centro Democrático, ya no les interesó para nada eso. No se vincularon. Esas reuniones allá en el Ministerio de Transporte, brillaba por su ausencia el señor Ernesto Macías Tovar y brillaba por su ausencia el doctor Álvaro Hernán. Oiga, la verdad que Ernesto Macías, aquí de Garzón, que lo tildan del congresista bachiller, cosa que no es cierto, no es amigo mío, nunca lo he saludado, no le debo nada, gracias al Señor Jesús, a él ni a ningún otro político. Sí. Él fue presidente del Congreso y de Garzón Huila, y no nos trajo nada aquí al sur, cuando le pusieron cerca de 36,000 votos, sí, si mal no entiendo, para el Congreso de la República del Centro Democrático. Nada trajo tampoco, siendo presidente del Congreso, que debió gestionar cosas para el departamento de Huila, sí, para su municipio Garzón, para su municipio, pero ¿qué le dejó el doctor Macías a Garzón? Dígame qué obra de envergadura hay allá. Nada. Ellos pasaron de agache, como se dice, fue como pasar el tiempo allá, pero los otros han conseguido más cositas, porque los otros han sido más acuciosos. Y usted ve, traen cositas por ahí, que parquecitos, que puesticos de salud, que cositas, que casi la cultura. Una placa huella, pero es que estos señores no... Un parque sacúdete. Eso, por eso le digo, parquecitos traen los otros que van y briegan por allá y martillan y entonces comparten por allá con los que es finadito que se murió, alma bendita, casi ya más de un año, el señor Castaño, que era senador que manejaba todos los contratos grandes, que se fue a la cárcel, murió encarcelado allá en la Picota, por allá murió. ¿Y por qué lo encarcelaron al doctor Castaño? Había una cantidad de negocios con esos sacúdetes, por los sobornos que había recibido. Corrupto el señor Castaño. Liberal, ese era el partido liberal. Sí. Entonces, claro, pero él se murió en la cárcel, no alcanzó a pagar la pena, ni alcanzó a hacer declaraciones. Pero allá, después de la muerte de Mena el Castigo. Pero si se arrepintió, es probable, sí, que de pronto el señor Castaño haya tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. Mi mamá que allá en la cárcel, apartado de lo que a Dios no le agrada. Mi mamá, que no era cristiana ni leía la Biblia, pero ella decía que si uno en el momento en que sintiera un dolor se arrepentía y se moría, iba al cielo. Y ella dice, todos van al cielo porque tú no tienes el momento. ¿Usted está esperando el momento para arrepentirse antes de morir? No, yo a todo momento, yo no vivo arrepentido, claro. Me alegro mucho, Santiago. Hombre, vea usted que vi al diputado de la casa, un señor cercano al alcalde de Pitalito, muy querido, por ahí por la calle caminando, muy sencillo, no anda en camioneta como en otros diputados que andaban en camioneta y con pistola 9 milímetros en el cinto y acompañados con hombres 1.80 fornidos, pero, y chaleco antibala y todas esas cosas. ¿Pero diputados? Diputados, aquí del sur. Aquí los vi y me dio gusto toparme por las calles de Pitalito caminando como cualquier parroquiano tranquilo al diputado de la casa. ¿Cuál es el diputado de la casa? Wilfer Trujillo, sí, del partido Cambio Radical, sí, cercano al alcalde, sí, claro, el doctor Giel, una joven. Lo vi por ahí, sí, no, desprevenido, tranquilo. Claro que sí. Y vi en su perfil de Facebook recientemente, creo que hace unas 72 horas, que entrega unas cifras alentadoras de que empieza a desaparecer ese margen de miseria, de pobreza y de ruina que cobija el departamento de Huila, que empezamos a salir con cifras de la pobreza paulatinamente, dice el doctor Trujillo. ¿Vio usted el anuncio? No las he visto. Y uno no las ve en la calle, porque cada día vemos más habitantes de calle y eso es sinónimo de pobreza, además pobreza. Uno va a Neiva y se encuentra con una cantidad de gente viviendo por allá a la orilla del río Magdalena, por allá en esos huecos, en esos puentes, acá en los puentes de entrada de Neiva, en los de la salida para Neiva, en el río Magdalena. Eso es una especie de hotel allá abajo del puente Santander del río Magdalena. Usted va de noche allá y entra gente a dormir allá. Entonces yo no sé esas cifras de dónde las tomarán, descendiendo la pobreza, de dónde toman esas cifras, ¿no? Entonces hay que mirar bien, porque esas cifras pueden estar, no sé, yo soy respetuoso de las cifras, pero si es de una entidad respetable, pues uno diría, bueno. Es que el DANE reportó esta semana reducción de la pobreza según encuesta de calidad de vida efectuada el año anterior en Colombia. Dice
4 de cada 10 jefes de hogar en Colombia se consideran pobres. Ajá. Pero esa percepción de pobreza se redujo en menos 7,2 puntos porcentuales en el último año, a pasar de 49,5% en el 23 a 42,2% en el 24, de acuerdo con la encuesta nacional de calidad de vida revelada este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que mermó la pobreza en Colombia, dice muy en claro, este gobierno. Tienen la percepción. ¿La percepción solamente? Pues ahí dice, ¿no? La palabreja de opinión pública, percepción. No, es que aquí hay gente con una capacidad de optimismo muy grande. Entonces hay gente que se siente rica porque le dieron trabajo 3 meses, por ejemplo, en una alcaldía. Sí, se sienten ya del centro democrático. Supremamente ricos. Uribistas. Dice, me gané tanto de sueldo, pago tanto, pago salud, y se creen inmensamente. El contrato es de 2 millones, pagan 500 de salud, los descuentos están 1.300.000, es que era 1.200.000, ni el mínimo. Entonces, yo estaba mirando las cifras en América Latina, yo soy muy amante de la página de la CEPAL. La CEPAL dice que para ser de clase media en Colombia tiene que usted salir 2 veces de vacaciones al año, tener plata para salir 2 veces de vacaciones, como mínimo tener casa propia. Yo salgo una vez aquí a Suaza, Guayabal. Sí, eso o sea, me falta otra, tengo que ir 2 veces a Guayabal al año. Exactamente. Y que tiene que ganarse más de 4 salarios mínimos en el país donde viva, para que sea de más o menos 6 millones de pesos en Colombia. Y tener casa propia. Y si tener casa propia. Tiene vivienda propia, no se considera. Está solucionado. Media. El alcalde Giver nos va a dar vivienda a los taxistas, a los vendedores estacionarios ambulantes, nos va a dar vivienda a más de 100 periodistas en Pitalito que no tienen vivienda. Sí. ¿A quién más le va a dar vivienda al alcalde? Anuncia un sinnúmero de viviendas. Pues ojalá. Entregará esta administración a las personas de pobreza extrema y pobreza moderada en Pitalito, anuncia el gobierno del doctor Giver Luna, quien viene con bombos y platillos señalando en redes sociales que se redujo de forma ostensible la inseguridad, que Pitalito hoy es más seguro. Bueno, esas cifras son creíbles, uno tiene que reconocer las cifras que son creíbles. La inseguridad en Pitalito en cuanto a robos, en cuanto a algunas situaciones, por ejemplo en homicidios ha descendido, eso hay que reconocerlo. El mismo gobernador Villalba lo dijo el lunes, creo que estuvo acá el martes, fue el día que vino a inaugurar el puente. Estuvo el doctor Villalba en Pitalito, sí, ¿cómo no me diga? Pero eso es una noticia de última hora para mí. No se dio cuenta, hombre, que no, por eso se pierde usted las cosas. Y entonces yo estaba en Guayabal, Suaza, reposando. Con razón. Entonces dijo que la que sí no había disminuido, sino que había empeorado, y eso es cierto. Es el robo de carros y de motos, porque es que ahora no solamente están robando motos, sino carros. Especialmente de alta gama, ¿no? Pues algunos sí, pero hay unas camioneticas viejitas que las roban, yo no sé para qué las robaron, esas camioneticas tipo estaca, que no son propiamente de alta gama. Se están llevando las viejitas en Pitalito, de Santiago. Esa teoría de alta gama, si usted se mete en la revista Motor del Tiempo, la alta gama son Mercedes-Benz, BMW, Porsche, son carros esos son de alta gama, considerados de alta gama. Aquí hay mucha Toyota Fortune, sí, por allá de Envigado, Antioquia, Sabaneta. De acuerdo a la revista Motor, esas no se consideran de alta gama, son camionetas de trabajo, ¿no? Pero la alta gama son los que tienen automóviles Mercedes-Benz o camionetas, perdón, o de estos Porsche, bueno, hay una cantidad de carros que por acá uno no los ve. Ahora he mirado hartos en Pitalito, hartos Mercedes-Benz. Y BMW también. También ayuda bastante. De modo que sí hay carros de alta gama, pero no conozco que se hayan robado ningún Mercedes-Benz ni ningún BMW aquí. Siempre han sido Toyotas, por ahí 2 o 3 Toyotas. Y las camioneticas, otras, unas Mazdas, ya son viejitas, yo no sé para qué llevan esas camioneticas. ¿Usted está en la lista del plan de medio? ¿Ya empezó a recibir recursos del Estado municipal? No, señora, a mí no me han metido en planes de medio. Hombre, Santiago, ¿con quién hablamos para ese tema? Eso no. Me llegó una información hace menos de 24 horas, Santiago, que me tiene molesto y preocupado. Como ciudadano, como periodista de Pitalito, residente en Pitalito. Gracias a Dios por vivir en esta tierra que es extraordinaria. Claro. Bendecimos este territorio en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sí. Y decía la información de una página de Facebook, un portal de Facebook, no sé
parece algo como medio irregular, ¿no? Bodega. Medio bodega, sí. Que el señor alcalde, el doctor Giger, una joven, ha denunciado penalmente en la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de extorsión al periodista, colega nuestro, amigo nuestro, buen muchacho, Leonardo Reyes, que fue aspirante a ser concejal, sacó una muy buena votación, cercano al doctor Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez, fue su jefe de prensa y publicidad en la campaña anterior. Le ayudó al alcalde allí de Luna. Le ayudó a este alcalde porque ellos declinaron para ayudar al doctor Una Joven. ¿Cómo es posible que el alcalde esté denunciando a un periodista penalmente ante la fiscalía por el delito de extorsión? A mí me preocupa, me molesta, rechazo y condeno ese tipo de cosas. Lo que no sé, perdónenme ustedes que haga el comentario, de si es cierto, porque le timbré y le escribí a Leonardo y no me contesta. Bueno, al alcalde sí no le volvía a escribir porque jamás contesta al señor alcalde. Intentamos entrevistarlo en varias ocasiones, nunca contesta, no le interesa hablar con estos canales alternativos. Pues es preocupante que... ¿Supo usted? Sí, yo leí, pues vuelvo a ver esas bodegas, eso es una bodega. Esa que usted dice, creo que eso es una bodega, no sé, eso parece de los mismos que le lambe, perdóneme la expresión, al alcalde, los mismos que viven allá de lambemicas del alcalde, esas bodegas las crean ellos, para lamber y hacer... Hacen parte del plan de medios seguramente, Yo no sé, seguramente, pues sí, es que hay una gente que se ha dedicado a hacer bodegas a favor del alcalde y hacer bodegas capciosas, haciendo críticas también, pero a ver qué recogen de ahí para hacer como una conspiración, entiendo yo. Y o sea, usted me quiere decir que hay bodegas que chantajean a la administración municipal. No. Lo que quiero decir es que ahí sacan una noticia capciosa tratando de atacar al alcalde a ver qué opina la gente. Sí. Esas son bodegas también. Y hay una cantidad de perfiles falsos de Facebook de personas que no son reales, sino bodegas, perfiles falsos. Que un tal Dubán Rodríguez es una... Cierto, al servicio del alcalde. Al servicio del alcalde, esos son de la misma, una sola persona maneja todo, eso yo lo he detectado ya. Sí, señor. Y esas bodegas son parecidas, entonces esas bodegas sacan... No sé, es posible que sea cierto que haya denunciado, pero si eso es así, me parece muy grave, la bajeza de este alcalde. Es una bajeza. Rechazamos y condenamos desde este programa, de este canal, de estos dos canales, si es cierto. Si es cierto. Ojalá sea mentira. Ojalá viene de árabe, ¿no? Sí. Dios quiera, sí, no sea cierto. Alá lo permita, Alá no sé. Porque es que, mire, yo la historia de Pitalito, que la más reciente de 40 años atrás, mire, yo recuerdo, yo no sé si usted estaba en esa época acá, en 1990, cuando estuvo alcalde el doctor Benjamín Vinasco. Benjamín Antonio Vinasco de lo liberal. ¿Se acuerda todos los días la matraca del finadito Nelson Carvajal? Momento regional, 1 de la tarde, Radio Sur. Y 8 de la mañana, 7 de la mañana. Era una matraca todo contra el alcalde. Pero una matraca que usted... Y nunca escuché yo al doctor Vinasco ni siquiera replicar esas críticas, ni siquiera replicarlas por la otra emisora que era la Poderosa. No, Preferencial Estéreo. Eso, Preferencial Estéreo en esa época. Ni siquiera replicar, nunca, mucho menos ir a instaurar una denuncia ni nada por calumnia, porque claro, que es que hay que entender que él es un abogado, él entiende de derecho, él sabe los derechos. El doctor Benjamín Antonio Vinasco es un señor. La tolerancia de las personas hacia los medios, y sabe que los medios están libres para que critiquen y digan. Es que nosotros los liberales y socialdemócratas tenemos esa postura de respeto por el otro. Respeto por el otro, la tolerancia. Y después vino Carlos Alberto Martín Salinas, que también estudió. Liberal. Y también era una matraca. Yo recuerdo que el vinadito, alma bendita, que en el cielo va a estar, Nelson Carvajal, él le sacó cosas hasta privadas de él, que se la pasaba en la casa dándole maíz a los gallos y que no iba a atender la alcaldía. Ya son cosas de la privacidad de la persona, pero aún así... Eso no es periodismo, Santiago, sí, eso no es periodismo. Bueno, pero aún así, Carlos Alberto Martín Salinas, otro señor respetable, jamás le reprochó ni dijo nada de eso, o sea, no le contestaba esas críticas. Y después ya vino... Que son liberales. Pero también después vino Ramiro Falla, y tampoco jamás Ramiro Falla se metió con el periodismo, y él también lo criticaron muchas veces, muchos medios. Germán Calderón tuvo unos debates
que usted se acuerda con el doctor Mario Valderrama Yagüe. Mario Alberto Valderrama Yagüe. Tenía una especie, una cosa que llamaba el Pasquín, era una... Había un pequeño periódico informal que escribíamos semanalmente en Pitalito, que orientaba al doctor Valderrama Yagüe, un abogado prestante, decente, de buenas costumbres, de buenas andanzas. Y él le contestaba, así le replicaba el doctor Germán Calderón desde medios, pero nunca lo llegó a denunciar, ni decir nada, ni irse Ese señor Calderón, sí, bueno, no hablemos más de él, ese es un señor peligroso, entre comillas. Pero no, ese señor es peligroso. Porque si hubiera sido peligroso, usted lo hubiera denunciado también al otro señor. Vea usted que ese señor se vio envuelto en muchos líos y estuvo investigado, y ese señor es un señor de andanzas non santas. Más bien, pasemos el capítulo y hablemos de otros exalcaldes. Y los demás alcaldes, el doctor Carlos Arturo Giraldo, que en el cielo va a estar un año, La Poderosa le dio mucha madera también, pero demasiada madera. El primer año fue tenaz, dicen que después se dio él unas cosas y que aparentemente nunca volvieron a decir nada de él. Se arregló, se cuadró la cosa en Cali, se arregló en Cali. Exactamente, pero jamás él recurrió, como era también un abogado, entonces él tampoco recurrió ni a demandas ni nada. Él era tolerante. Pedro Martí Silva nunca se metió con el periodismo. Pedro Martí Silva usted nunca lo vio peleando con periodistas, ni porque lo criticaba, a pesar de que él es un señor que no es tan tolerante, no es tan... Eres un godito. Un poquito reaccionario, pero jamás el respetuoso de la prensa. Miguel Antonio Rico Rincón, un señor respetuoso de la prensa, jamás denunció a nadie, jamás dijo que lo estaban chantajeando, jamás ha dicho que lo estaban extorsionando. Hoy involucrado en procesos, le han amargado la vida, pero está fregado, entre comillas. A mí sí me parece grave que este señor... Venga, pero usted se me hace un salto, usted me hace un salto acá que no me gusta y me molesta, Santiago. A ver, pero doctor Muñoz Torres, alcalde de Pitalito, Muñoz Torres incidió en las directivas del sistema INRAE con el apoyo de un godo, amigo suyo, hijo del finadito Lozada, es gobernador del departamento de Huila, Jaime Felipe, y con la aquiescencia de la familia González Villa, incidieron para nuestra salida de la gerencia de dirección de HJWK 1280M en Pitalito. Sí, pero esas son maquinaciones que son... Tenemos el acervo probatorio, pero no, el proceso en la Procuraduría que descansa, como usted dice, en paz porque no pasa nada. Pero no hubo, digamos, que él lo denunciara a usted o que fuera a los tribunales a decir que lo está chantajeando. ¿Pero por qué motivo? Si nosotros hablamos lo que estaba ocurriendo y hoy la Procuraduría, la Contraloría nos están dando la razón a nosotros. Si es así como usted dice, pues él recurrió a unos hechos, a unas maquinaciones políticas, influencias para sacarlo a usted. Pero no recurrió a otro tipo de violencias. Cosas legales, que voy a denunciar lo que me está extorsionando. Yo no sé eso hasta dónde sea cierto. Gravísimo. Que un periodista vaya a extorsionar a un alcalde. Yo ¿Pero no por lo qué? entiendo. ¿Por qué? Si no le tiene o yo será que le ha cogido alguna prenda al alcalde y se la tiene por ahí guardada y le dice si no me entrega tanto no se la devuelvo. Eso es extorsión. ¿O será que conoce algunos movimientos de la campaña, como le pasa a Laura Sarabia y al doctor Benedetti y a otros de la campaña Petro Presidente? Pero aún así no han hecho ninguna denuncia. Malos manejos de recursos o recursos ilegales, o qué será que pasa allá. Tiene que ¿Habrá algo más de fondo? Pregunta uno. Es que para que se configure una extorsión, yo no soy abogado, pero conozco algo de derecho. Para que se configure una extorsión como tal, tiene que haber una cuestión económica que yo le diga, Alejandro me quitó ese aparato, me retuvo una hija o un hijo para que yo le devuelva plata, eso se llama extorsión, o me está extorsionando para que yo para no atentar contra la vida. Eso es una cosa muy grande. Yo no sé si sea cierto o no eso, y si la Fiscalía ya haya aceptado ese tipo de denuncias que tienen que ir muy bien fundamentadas, porque pero eso me parece descabellado, eso realmente me parece gravísimo, delicadísimo. Sí. No nos gusta para nada. Y aquí quiero expresar mi solidaridad con este muchacho Reyes, Leonardo Reyes, comunicador social, periodista. Así como le pasa hoy con él, pueden hacerlo con cualquier periodista porque disienta de lo que está pasando en la administración, porque critique algo. Por favor, alcalde, los que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Convertir entonces en extorsionadistas, de acá a mañana dirá que son secuestradores también porque les secuestran la verdad. Bueno, una serie de teorías que uno no las entiende, dentro del derecho no cabe.
Pero claro, en la mentalidad de estas personas que no saben de derecho, pues cabe cualquier conjetura, cualquier cosa. ¿Sí? Hay nuevo edificio del SENA en Pitalito, Huila. Sí, señor, se inauguró esta semana, entiendo, no sé si el jueves. Muy bonito. O viernes. ¿Estuvo usted en el evento? ¿Lo invitaron de la alcaldía al evento? Me invitaron, pero no me invitaron de la alcaldía, me invitaron fue del SENA. Del SENA, no sí. pude ir porque ya tenía Porque el SENA está en manos de la Alianza Verde ahora, ¿no? Eso dice. Y usted es progresista, usted se entiende con los verdes. No, pero allá siempre nos han invitado a eventos, el SENA siempre nos ha invitado a los eventos que hacen allá. Sino que no pude ir porque ya tenía agenda. Cuando me llegó la invitación, yo ya tenía agendado el jueves otras cosas y no podía dejar de eso. Magnífico, el SENA en Pitalito. Muy bueno. Es un edificio, costó siempre harta platica, ¿no? 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos la inversión del gobierno Duque. Yo creo que ese fue este gobierno. Yo no sé si vendrá del gobierno pasado, de cuál gobierno sería. La verdad no sé. No dijeron allí de qué gobierno era. No le hicieron la respectiva propaganda, nada, pero entiendo que se hablaron de las reformas. Sí. Del cambio, Sí. reforma laboral y ojalá se están esperando que pase la reforma pensional en la Honorable Corte Constitucional. Ajá. Y Sí. se revive la discusión en el Congreso de la República de reforma laboral, ¿no? Pero dice Benedetti que la cosa está relenta, que compleja. Se revive lo de que aprueben o no la consulta popular. Ya la reforma laboral la 12 puntos, ¿no? Ya no hay nada que hacer con la reforma laboral. La tiene que el pueblo decir en esa consulta si sí o no la quiere. ¿Usted va a votar la consulta? Si la hay que votarla, claro. Si pasa en el Senado de la República. Pues yo creería que tiene que pasar. ¿Recibe el concepto favorable? Como los congresistas que son representantes del pueblo no van a querer le van a tapar al pueblo la oportunidad de que nos expresemos. Si no lo hacen, a mí me parece que lo que podía hacer el pueblo, que yo propuse hace unos días, hombre, cerremos entonces ese congreso, hay que irse una cantidad de gente a Bogotá y cerrar eso. Santiago, no sea tan apocalíptico, tan fatalista. Si no le permiten a estos congresistas hacer un plebiscito, que es lo máximo que puede haber, el Senado lo que debe es aprobar para que la gente se manifieste. Pero ¿cuánta plata nos vale los colombianos si vienen elecciones el año entrante? Refrendemos el Congreso. Alejandro, los costos de las democracias no son costosos. Los costos que las tenemos un hueco fiscal de más de 12.000 millones de pesos en el presupuesto federal de la nación. Eso se está pegando a la derecha, pero es una cuestión absolutamente falsa. Entonces, ¿por qué no lo dijeron cuando Uribe convocó un plebiscito también hace como 10, 15 años para hacer un poco de consultas que quería acabar hasta con las personerías? Acuérdese. Y cuando Juan Manuel Santos convocó... ¿De qué sirve la personería municipal de Pitalito? Cuando Juan Manuel Santos convocó el plebiscito para aprobar o no el proceso de paz, que entre otras cosas no obedeció lo que dijo el pueblo, porque el pueblo le votó en mayoría que no quería la paz, pero él siguió haciéndola. Sí, ¿de qué sirve la personería municipal de Pitalito? Y cuando hizo el plebiscito que propusieron cuando estaba la señora Claudia López para anticorrupción, entonces no dijeron nada que era costoso. Ahora están hablando de que es costoso. No, dejen que el pueblo se exprese y que cueste lo que cueste. El pueblo tiene derecho a expresarse porque es que la democracia auténtica es la que hace el pueblo. Del pueblo, eso se llama la expresión del pueblo, gobierno del pueblo para el pueblo. Esa es la democracia, cuando el pueblo se expresa. Ese discurso suyo me recuerda infortunadamente el discurso de los años 80 y 90 de los señores de las Autodefensas Unidas de Colombia que decían: hay que refundar la patria, hay que cerrar el Congreso, hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, porque cuando el Congreso le cierra las puertas a que el pueblo se exprese, pues la única fórmula es entonces convocar una constituyente para que de allí se derive de una serie de reformas, que fue lo que se hizo en el 91. Fíjese usted, mire, es tan sagrado el voto del pueblo que cuando en 1990 hubo una séptima papeleta que no era vinculante porque no la reconocía el Estado para que se convocara una constituyente, y la gran mayoría de los colombianos votamos a favor de esa constituyente, aunque no era vinculante, no estaba reconocida legalmente, el presidente Gaviria respetó eso y convocó una constituyente obedeciendo a ese pueblo. Y hoy tenemos una Constitución Nacional garantista, libertaria, y ya nos estamos pasando de la libertad a libertinaje. Santiago, le agradezco mucho su tiempo, muy amable. A usted. ¿No me dijo usted para qué servía la personería municipal de Pitalito? Pues hombre, perdón, mañana. Las personerías municipales, pues hermano, son, es decir, en algunas partes no servirán, pero en otras pueden servir. Es decir, una cosa es que el que está en ese momento en ese puesto no sirve, es otra cosa. Pero la institución como tal es muy claro las funciones que tiene
que es la defensa de los derechos humanos primero que todo. Lamentablemente en algunos municipios como el nuestro eso no se ve. Esas personas que están ahí pues no cumplen esa función que le determina la ley, pero ahí están. Y por el hecho de que una persona no funcione, no quiere decir que la institución sea mala. Es como cuando un alcalde es malo, no sirve para nada o no puede hacer nada, y entonces echarle la culpa que la alcaldía es la mala. Pero usted, ¿por qué habla mal del alcalde, Pitalito? No, yo no estoy diciendo el alcalde, sino que cuando una alcaldía no, si un alcalde no sirve o hace las cosas mal, entonces no le podemos echar lo malo a la institución. Es la persona que está ahí la que no funciona. ¿Y cómo le va al alcalde de Pitalito? Bien, con sus amigos les está yendo bien. Pues a ellos les va de bien, re bien, claro. Muy bien les está yendo, sí. Por supuesto. Bueno. Otra cosa es que al pueblo le está yendo Esa es otra discusión que daremos en otro programa si Dios nos permite la vida. Exactamente, sí, señor. La producción es de Marta Muchas gracias. Cobos. Muy amables. Comente, comparta, mande estrellitas. Este programa también se verá, si Dios Pero ahí quiere, mandaron un poco de estrellas. sí, en nuestro canal de YouTube de SBC Noticias y Sí. Castro de Reproducciones. ¿Mandaron estrellitas? Sí, mandaron Vamos al 50, ¿no? estrellas. Vamos al 50. Pero por supuesto, Alejandro. Repartimos al 50. Por eso no vamos a pelear, ni más faltaba. Si Permiso. toca soltarle unas 3 estrellas, lo hacemos, no hay problema. De allá para acá o de aquí para allá. Bueno. Bueno.